bienvenidos a una nueva lección de ciberseguridad en Minecraft Education y ya la última que nos queda del apartado que estábamos viendo. Recordamos que estas lecciones suelen estar o suelen funcionar mejor en inglés. Esta la he jugado en español y ha funcionado, así que vamos a no cambiar los ajustes del juego y venirnos a jugar biblioteca, kits temáticos, informática, que lo han movido, y dentro del bloque de cibernética, el de ciberseguridad. Veis que ahora tenemos otros muchos, pero estos tres, el de ciberseguridad, bien jugado y prodigio de la privacidad, ya los hemos revisado, os los dejo por arriba, y solo nos queda el de Craftcraft para revisar todas estas lecciones. Cuando aparecemos por aquí, en lo que asumimos que es nuestra casa, tenemos que salir y vemos por ahí pues lo que parece ser el centro de datos y nos dicen que hoy es nuestro primer día de trabajo y hay unas cuantas emergencias que debemos solucionar. Para ello tenemos que seguir este haz, estas partículas blancas hasta nuestro lugar de trabajo. Así que vamos a venirnos por aquí. El guarda nos deja pasar, vamos a pasar por este huequito y continuar siguiendo estas partículas hasta la puerta. No hace falta, veis, que las sigamos exactamente. Tenemos que tocar el escáner biométrico para que se abra, no con el botón derecho si estáis con ratón, vale, con el botón izquierdo, que si no, no funciona. Y seguimos avanzando. Y aquí ya el jefe nos dice que necesita nuestra ayuda con diferentes roles dentro de lo que sucede en el centro de datos. Aunque nos ha dicho que era un poco opcional, este orden es aleatorio, es decir, a mí me ha salido primero que voy a ir a la misión de reciclaje, pero a vosotros os puede salir cualquiera de estos otros. Lo que sí que va a suceder es que según vayamos completándolos se pondrán en verde y ya no nos saldrá el botón, pero no podemos cambiar ni alterar este orden. Le voy a decir que quiero irme a esta parte de reciclaje. Recordad que cuando tenemos estas animaciones lo mejor es no tocar la pantalla porque si no se desestabiliza, y aquí nos explican que en el centro de datos vamos almacenando un montón de piezas y ordenadores viejos que es importante reciclar. Así que tenemos que arreglar esta máquina de reciclaje que no tiene energía. Para eso tenemos que arreglarle el cable y activar todas esas turbinas, ¿no? Tenemos un martillo mágico, ¿vale? Que es el martillo del creador, y vamos a poder ir arreglando simplemente con un toque con el botón izquierdo todos estos cables que veamos estropeados. Vamos a continuar hasta que conectemos el cable por completo y nos indican que también los paneles solares y las turbinas tenemos que instalarlas, así que nada, vamos a ir hacia ellos. Veis que les sale un puntito. Este puntito quiere decir que es donde con lo que tenemos que interactuar, ¿vale? No significa que sea donde le tenemos que dar, demos donde demos al objeto va a reaccionar, pero bueno, nos sirve de indicativo de que es algo con lo que tenemos que interactuar en el juego para completar esta primera lección, esta primera actividad que estamos haciendo. Así que vamos activando todos estos mecanismos que nos van a ayudar a que la máquina de reciclaje luego funcione correctamente. Ahora tenemos que volver a esta parte en donde estaban todas esas piezas, todo esto de aquí, y vamos a tener que recogerlo. Así que lo que tenéis que hacer es pasar por encima, ¿vale? Esto no se rompe si le pulsáis, pero si pasáis por encima veis que sí, y ya se vuelve un objeto que podemos recoger. Así que nada, la estrategia es ir pasando por encima y luego lo vamos coleccionando, 3 de cada, y ahora hay que colocarlos siguiendo la referencia visual bastante clara sobre la cinta correspondiente. Os caben siempre los 3, así que aseguraros de colocarlos un pelín lejos para que quepan todos. No os preocupéis si sobresalen, que luego van a poderse guardar. Y nos venimos aquí a la parte izquierda, en la que si pulsamos el botón con el clic izquierdo se los va a tragar todos y ya hemos completado esta primera actividad, esta primera emergencia de nuestro centro de datos. Con esto nos señalan que el reciclaje permite reutilizar, ¿no? Y vemos que nuestra propia ciudad ha ido creciendo porque el centro de datos ofrece la posibilidad de que la ciudad vaya mejorando. Veis que ahora tenemos un certificado de habilidades de infraestructura y tenemos que conseguir el siguiente. Así que el jefe nos da la siguiente tarea, que en mi caso es la de seguridad. Recordad que en el vuestro puede ser cualquiera de las otras.
Fijaos que tenemos aquí a unos saqueadores que están intentando robar, extraer todos los datos y entrar de manera fraudulenta al recinto. Así que hablando con Luke nos dice que usemos el monitor de aquí detrás para inspeccionar el recinto e ir descubriendo a estos ladrones. Con el clic izquierdo accedemos y tenemos que pulsar el botón de saltar cuando veamos a un intruso. La cámara va a ir cambiando y en el momento que veamos un intruso le damos a esa tecla y automáticamente vienen los de seguridad a arrestarle. Veis que en la parte izquierda tenemos el número de ladrones que nos quedan, así que simplemente es esperar a que la animación vaya cambiando y en el momento en el que veamos a uno de ellos pulsar en la barra espaciadora si estamos jugando con teclado y ratón. Es más, os aconsejo que sea con eso con lo que completéis esta lección y no con pantalla táctil, porque no estoy yo muy segura de que vaya a funcionar igual de bien. Si alguno lo probáis, dejadnos en los comentarios para que sepamos si funciona o no en táctil. Con todos los intrusos detenidos, completamos esta segunda actividad. Y la ciudad nuevamente mejora. Tenemos este nuevo certificado a nuestra disposición y ya tenemos activada la tercera de las 5 actividades, que en este caso vamos a ir con el técnico. En la animación vemos que lo que está sucediendo es que nuestros usuarios se han quedado sin internet, por lo que algo tiene que estar pasando en los servidores para que esto no funcione. Y lo que sucede es que necesitamos volver a conectarlos, así que vamos a ayudarles con nuestro martillo instalando nuevas estanterías para aumentar el almacenamiento en la nube. Así que todo lo que sea verdecito, pulsamos sobre ello para actualizarlo a la mejor versión. Ahora necesitamos llenar todos estos bastidores con nuevos discos que tenemos que ir recogiendo. Creo que son 3, así que vamos a irnos moviendo por el espacio, cogemos los 3 y el técnico nos pide ahora que los coloquemos en su lugar, es decir, por aquí. Así que con que pulsemos una vez sobre cada uno de ellos, ya esta animación se va a ir activando y todos los discos se van a ir, por así decirlo, colocando en su lugar. Y el técnico ya nos indica que lo que queda por hacer es que vayamos a la sala de conexiones a instalar las cajas de conmutación con nuestro martillo mágico. Así que esta sala está por aquí. Veis que veníamos de hablar con él por este lugar. Así que abrimos esto y nuevamente la zona verde es con la que tenemos que interactuar para colocar todo esto que nos ha pedido el técnico. Y lo que queda por hacer es que los cables que vemos por el suelo conecten todas estas unidades. Podemos usar este botón para que nos dé pistas sobre cómo hacerlo, pero bueno, yo creo que lo vamos a intentar poco a poco, ir conectando todos estos cables de manera que queden totalmente enchufados y conectados entre sí. Y bueno, no me ha dejado mostraros el resultado, la verdad es que me encantan estos puzzles, pero una vez que está conectado ya todo vuelve a funcionar, hemos solucionado esta tercera emergencia y de nuevo la ciudad vuelve a mejorarse mientras nosotros estamos trabajando en este centro de datos. Tenemos ya ese tercer certificado y si avanzamos un poquito, pues se me activa el de arquitecto, me quedaba el del ingeniero, pero bueno, vamos también a ver qué necesita el arquitecto de nosotros.
En esta ocasión lo que vamos a hacer es replantar árboles porque se tuvieron que talar en su momento para construir el centro de datos, y también el propio centro de datos está generando una contaminación que podemos de alguna manera hacer frente con esta replantación. Así que vamos con nuestros brotes de árbol y el polvo de hueso para que vayan creciendo. Es necesario que hagamos ambas dos cosas. Coloquemos el brote y luego el polvo de hueso para que la actividad se dé por completada. Estos primeros veis que además nos los marca y son bastante facilitos, pero ya luego los siguientes pues vamos a tener que ir buscando un poco el hueco por el que entrar a colocarlos, y vamos a encontrar algunos que son un pelín más complicados que los demás. Esta lección me gusta, sobre todo esta actividad, porque creo que no todo el mundo sabe lo que contaminan los datos que se almacenan, ¿no? Aquí tenemos que pulsar esta palanca para que se nos abra esta parte y podamos hacer crecer ahí el arbolito. Aquí en cambio, pues si pulsamos sale una flecha que abre la puerta, así que bueno, hay que situarse cerquita de la puerta, darle al botón y pasar corriendo para poder plantar este árbol. La verdad que no sé cuántos son, creo que llevamos como 4, ¿no? Aquí igual pulsamos, el pistón sube y pasamos rápido a colocar, vamos a decir que es el 5.º árbol, pero bueno, no llevo la cuenta y se nos abre ya del todo este acceso. Aquí pues igual estamos viendo bastantes cosas y bastantes mecanismos que se pueden hacer con redstone, lo cual no me parece mal. Y ahora pues tenemos otro árbol por aquí, que imagino que si vamos por esta zona de atrás, pues vamos a hacer un poquito, no demasiado parkour, que si no sabéis que soy demasiado manca para completar eso. Y se nos abre por aquí un huequito y ya solo nos quedaría este último árbol, que hay aquí una escalera que nos permite acceder a esta zona y plantar ese último árbol. Con esto ya hemos replantado toda la zona alrededor del centro de datos y de alguna manera hemos contribuido a reducir esa influencia medioambiental que ejercemos en el planeta cuando construimos los centros de datos. Igual la ciudad sigue creciendo y vamos a por la última de las emergencias después de recibir el certificado. Vamos avanzando un poquito y ahora ya tenemos la última, que es la del ingeniero. Aquí vemos pues a un ladrón intentando robar los datos, y lo que nos sugieren es que protejamos todos estos datos combatiendo con el martillo contra los diferentes virus. Así que estamos aquí en esta zona como de batalla y van a ir apareciendo virus que van a ir soltando diferentes, vamos a llamarlos también virus, a los que tenemos que destruir. Veis que vienen por aquí, son planos. Esto se me da bastante mal, pero bueno, vamos a hacerlo un poquito, a ver cuánto aguantamos sin morir. Si morís no pasa nada, luego volvéis a revivir, pero veis que quitan vida. Y esta parte de aquí siempre va a marcarnos cuáles son como los virus que están activos o las paredes desde las que salen esos virus. Una vez que vencemos a los que salen, pues pueden ir saliendo más o nos aparece otro virus. Eso ya depende un poco de la dinámica de la batalla. No os puedo decir si siempre aparece primero este monstruo y luego otro, la verdad. Pero bueno, os hacéis una idea. No sé si esto tiene fin, pero lo que sí sé es que aquí hay un botón mágico que permite destruirlos a todos de manera automática, y ya con esto se completa esta actividad en caso de que queráis hacerlo de esta manera, ¿vale? Si alguien se lo pasa hasta el final y quiere dejar en los comentarios qué sucede, que nos lo descubra. Si no, podemos usar este botón para completar la última de las actividades. En mi caso, ver ya la ciudad completamente reformada gracias a las infraestructuras, a todo el centro de datos que ha permitido que los aldeanos tengan una mejor oportunidad laboral. Tenemos ya aquí nuestros 5 certificados, uno por cada una de las actividades completadas, y si hablamos con el jefe nos va a dar la opción de hacer un recorrido virtual por un centro de datos real de Microsoft, o conseguir un certificado que nos podemos descargar y escribir nuestro nombre. Eso sí, os aviso de que el recorrido virtual a mí no he conseguido que me cargue, ¿vale? Porque debe ser virtual super 3D y no va demasiado bien. Pero el certificado, como es un PDF, no hay ningún problema. Una vez completada esta lección, ya no nos quedan más. ¿Cuál os apetece que haga? ¿Queréis algo más de ciencias, algo más de arte, de eSports? ¿Seguimos con ciberseguridad? Dejádmelo en los comentarios si tenéis alguna sugerencia. Como siempre, espero que os sirva el vídeo y nos vemos en el próximo.